Buen día, camaradas. Continuamos con la lectura del libro Discursos de Maximiliano Robespierre. ¿Por qué no cesan de ultrajar a las secciones que le han elegido? A las secciones que han elegido esos mismos electores a quienes ellos difaman con tanta audacia, que han ratificado solemnemente por sí mismas la elección de aquellos mismos diputados, a quienes ellos no se avergüenzan de proscribir. Esas secciones, en fin, que han conquistado el reconocimiento no ya del pueblo francés, sino de la humanidad, por la profunda sabiduría con que han preparado durante más de 15 días la última revolución, por el sublime valor con que han dado solemnemente a toda Francia la señal de la sagrada insurrección, que ha salvado a la patria, mientras los parisienses, unidos con los federados, abatían al despotismo, mientras enviaban a 40.000 defensores intrépidos para combatir a los enemigos del Estado, los infames libelistas sublevaban en contra suya a los franceses de los demás departamentos. Llenaban de ridículos, terrores y de fatales precauciones a los diputados que debían componer la Convención Nacional y arrojaban por todas partes el germen de la discordia y de todos los males que le suceden. Si la Convención Nacional no hubiese hecho aún nada que respondiera ni a la altura de la revolución ni a las esperanzas del pueblo francés, no habría que buscar la causa en otra parte que en la confianza con la que gran número de sus componentes se ha abandonado a los infieles guías que de antemano los habían engañado. ¿Cómo van a preocuparse de la felicidad de la nación y de la libertad del mundo cuando solo están preocupados de procesar al patriotismo parisiense? Cuando, en medio de la profunda calma de que están rodeados, esperan constantemente los tormentos de las que tanto han oído hablar. Y esos terribles agitadores a quienes todos los días nos menciona una coalición intrigante, cuando parecen lamentarse de no encontrarlos por ninguna parte, cuando en el fondo de algún departamento tiene lugar uno de esos movimientos inseparables de la revolución que en cualquier otro momento pasaría incluso desapercibido. No falta nunca un ministro que lo describa ante la asamblea con rasgos espeluznantes. Ni los intrigantes de la República dejan de aprovecharlo para atacar a los agitadores de París. Cuando el pueblo, preocupado por su subsistencia, detiene un barco de trigo, los culpables son los agitadores de París. Cuando unos soldados son acusados, justa o injustamente, de insubordinación, los culpables son los agitadores de París. ¿Creéis que cuando 100.000 desgraciados franceses estén a punto de quedarse sin pan por culpa de la quiebra de los directores de una bancarrota pública, los intrigantes se ocuparán de los medios para socorrerlos? Solo pensarán en clamar contra la Comuna de París, que ninguna culpa tendrá de ello. Cuando los ciudadanos de París plantean una petición que en boca de cualquier otro hubiera obtenido los mayores elogios, el presidente la calumnia con una respuesta insidiosa y preparada de antemano, y la facción la denuncia a toda Francia. Cuando unos ciudadanos, unos magistrados, merecen la estima de la República por el valeroso desvelo con que han desenmascarado y ahogado las conspiraciones de la corte, de las cuales presentan pruebas auténticas, solo piensan en procesarles, porque pertenecen al Comité de Inspección de la Comuna de París. Cuando unos obreros del campo, que como todos sabemos carecen de trabajo, vienen a la asamblea a plantear espontáneamente y pacíficamente una legítima petición, se trata de un motín estimulado por los diputados de París. Un miembro de la asamblea comunica que hay 4.000 obreros sublevados en la plaza Vendôme
La asamblea se alarma, no hay un solo obrero. En otra ocasión, otro miembro anuncia que el pueblo se ha sublevado ante el Palacio Real. El Palacio Real se encuentra tranquilo y desierto. ¿Qué ocurriría, pues, si efectivamente tuviera lugar algún movimiento parcial que fuese imposible de prever o de impedir? Entonces quedaría demostrado a los ojos de todos los departamentos que no hay nada exagerado en el horrible retrato que han trazado de los horrores de los que París es escenario y que los representantes de la República deben huir de la ciudad sacudiendo el polvo de sus pies. Este es el acontecimiento que los intrigantes de la República aguardan con impaciencia. Felizmente, hasta el momento los ciudadanos parecen haber adivinado su intención. Este pueblo valeroso ha luchado contra la miseria y ha impuesto silencio a la indignación que podían excitar todas esas infames persecuciones, y no es el menor milagro de la revolución la profunda calma que reina en esta inmensa ciudad, pese a todos los medios que cada día emplean para estimular algún movimiento favorable a sus pérfidos planes. Este era también uno de los principales puntos de la política de Lafayette: provocar disturbios para asustar a la Asamblea Nacional y a todas las gentes pacíficas para imputárselos enseguida a los patriotas. También en eso saben imitar a aquel conspirador, su antiguo amigo, y posiblemente se encuentren más cerca de serlo de lo que se piensa. Pero la tranquilidad pública les irrita, por eso son cada vez más apasionados calumniando a los franceses de París. Y todos los días se repite de 1000 maneras diferentes en toda la República ese grito sedicioso con que uno de los suyos se atrevió formalmente a invitar desde la tribuna de la Asamblea Nacional a todos los departamentos a unirse contra París. Al menos los aristócratas, incluso los más desacreditados de la Asamblea Constituyente, coincidían en que se podía vivir pacíficamente en París, incluso insultando a la revolución. Yo vi al abate Maury y sus compañeros, después de haber blasfemado contra el pueblo, sorprendido por la seguridad con la que todos los días atravesaba una inmensa multitud de ciudadanos que sabían apreciarles. Y si acaso se atrevía a amenazar al pueblo reunido, mostrándole las pistolas con que se protegía, los ciudadanos de París le sustraían fácilmente a la justa indignación que acababa de provocar, y yo le he visto rendirle justicia orgullosamente por ello. Los intrigantes de la República no han podido todavía llegar a excitar esas muestras de desprecio público de las que parecen bastantes deseosos. Incluso el fervor inquieto del patriotismo ya no forma, en los lugares próximos a la sala, aquellos numerosos grupos tan calumniados por los enemigos de la revolución. Y no pueden experimentar el insigne disgusto de encontrar ciudadanos reunidos a su paso. No importa. No cesan de comunicar a toda Francia los espantosos peligros a que están expuestas sus sagradas personas. Qué amable debe parecer a los parisinos el abate Maury comparado con esos republicanos que ahora ocupan la tribuna nacional. Lafayette y sus amigos pensaron rodearse a veces de un nutrido batallón de guardias nacionales parisinos con el pretexto de proteger a los representantes de la nación. Pero nunca se atrevieron a crear para su uso una misión militar, ni una guardia de corps dedicada al servicio de los diputados. Nunca pensaron recurrir a los departamentos para defenderlos de París. Todos aquellos tiranos constitucionales eran príncipes bondadosos en comparación con los mezquinos tiranos de la República. Es indudable que las personas de estos últimos son de mucha mayor importancia que las de los legisladores precedentes, y sería faltar a toda la especie humana confiar tan sagrado depósito a una sola ciudad. Es preciso que todos los departamentos franceses compartan el honor de su conservación. Se equivocan. Es preciso que lo compartan todas las naciones del mundo. Si al menos solo fuesen ridículos. Pero qué profunda perversidad. Qué desprecio del pudor y de las leyes más sagradas. Ved cómo se burlan de la majestad de los representantes de la nación francesa. Hoy, bruscamente, les presentan su vergonzoso proyecto para que lo sancionen. Acto seguido, les prohíben discutirlo. Cuando advierten que la opinión pública pone en evidencia toda su ignominia o que el solo instinto de honradez lo rechaza, contad si podéis todas las pequeñas artimañas que han intentado en vano para conseguir arrebatarlo a la Convención Nacional.
pero saben muy bien prescindir de su opinión y al mismo tiempo que le presentaban el proyecto, la despreciaban lo bastante como para llamar a su alrededor, sin que supiera nada y contra las leyes, importantes cuerpos armados. No hay por qué temerlos, están compuestos de ciudadanos, pero apresurémonos a desengañarlos. Ciertas diligencias y los discursos de algunos individuos sirven para juzgar la astucia con la que algunos intrigantes tratan de engañarlos. Vierten a cada instante en sus corazones todos los venenos del odio y de la desconfianza. ¿Y qué no hacen para fomentar toda clase de disputas funestas y avivar el fuego de la guerra civil? Franceses, quienes quiera que seáis, abrazaos como hermanos, que esta sagrada unión se convierta en el suplicio de aquellos que tratan de dividiros. ¿Quieren que se les proteja? ¿Cuál es, pues, el crimen que quieren cometer? Quieren abandonar París y ya no disimulan este proyecto. Tienen razón. Tratan de realizar el secreto deseo que sin duda formulaban aquellos primeros enemigos de la revolución, a quienes a veces creo haber ultrajado al compararles a ellos. Y ciertamente no conviene permanecer en medio de un pueblo inmenso, inteligente, acostumbrado a desenredar el hilo de las intrigas y para quien ya son conocidos. No conviene permanecer en una ciudad que constituye, por así decirlo, el lugar de cita de todos los franceses. No conviene permanecer bajo las más agudas y capaces miradas de la opinión pública cuando se urde alguna trama tenebrosa. París fue alternativamente el escollo de la antigua aristocracia, del despotismo real y de la tiranía constitucional, y lo seguirá siendo para todas las nuevas tiranías. Que se marchen, pues, que dejen de fatigar a la nación con vanos terrores y con los miserables artificios que cada día emplean para conseguir ese objetivo. Que se marchen. ¿A dónde van? ¿En qué región, tan fría como inaccesible a los ardores del patriotismo o a la luz de la filosofía? ¿En qué ciudad tan ignorante como preparada por sus maniobras van a ejercer su extraordinario talento para la calumnia, para el fraude y para la intriga? ¿Dónde van a esconderse para desmembrar al Estado y para conspirar contra la libertad del mundo? Aunque sean más criminales en sus procedimientos que todas las facciones que les han precedido, ¿son por eso sus planes menos funestos? Pero, ¿qué diferencia existe entre las facciones? Las otras se disputaban el fantasma del monarca para ejercer la autoridad bajo su nombre. Estos quieren reinar bajo otro título, mas si tuvieran que restablecer un rey para conservar su poder, ¿vacilarían? ¿A quién beneficia realmente el imperio de la justicia y de la igualdad? No es bueno más que para el pueblo, y cuando el pueblo es lo que debe ser, los ambiciosos y los hombres codiciosos y corrompidos no son nada. Podéis, pues, verlos formar un partido intermedio entre la aristocracia rebelde y el pueblo o los franceses republicanos. Observad que siempre halagan a los más poderosos personajes de la República, a quienes frecuentan y a quienes favorecen en toda ocasión. Observad cómo se les unen los ricos, los cuerpos administrativos, los funcionarios públicos y los ciudadanos que se inclinan a las ideas aristocráticas, incluso todos los que en otro tiempo seguían al partido de los intrigantes a quienes han sucedido. En fin, ellos son las gentes honradas, las gentes como se debe ser de la República. Nosotros somos los zanculotes y la canalla. ¿Son menos poderosos que sus predecesores? No, lo son mucho más. Nos acusan de encaminarnos a la dictadura, a nosotros que no tenemos ni ejército, ni dinero, ni puestos, ni partido, a nosotros que somos severos como la verdad, inflexibles, uniformes, casi me atrevería a decir insoportables, como los principios. Pero ved, ¿en qué manos se encuentran todo el poder y todas las riquezas? El tesoro público, toda la autoridad del gobierno, la disposición de todos los puestos que concede les ha sido transferido.
Esta es su lista civil. Ejercen el poder real bajo otro nombre. Dominan en el Consejo Ejecutivo, dominan en el seno de la Convención. Los comités, la propia tribuna parecen haberse convertido en patrimonio suyo. Hablar en la Asamblea Nacional es menos un derecho de los representantes del pueblo que un privilegio reservado para sus amigos. Ser sospechoso de querer contradecir sus planes equivale a la privación del derecho de sufragio. Si no se tomasen precauciones, la ley no sería más que su voluntad, y para darla el carácter de decreto y la autoridad de la voluntad general, les bastaría con provocar en la asamblea de los legisladores del pueblo un escandaloso tumulto que favoreciese todas las intrigas. Les bastaría con prolongar o con precipitar habilidosamente el final de las deliberaciones y con desplegar todos los recursos que ofrecen al genio la sublime ciencia de plantear la cuestión y sobre todo el arte de hacer morir súbitamente la discusión. Ay de los patriotas indefensos que todavía pretendan defender la libertad, serán aplastados como viles insectos. Ay del pueblo si se atreviera a mostrar alguna energía o a dar señales de existencia.